Bueno, el caos emocional, temazo de moda y que tanto afecta a todo el mundo, desgraciadamente, en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Cada vez son más las personas que entran en ciertas espirales incontrolables, inexplicables por ellos mismos en muchos casos. Y bueno, vamos a tratar de darle un poco de luz pues a esta situación, ¿no? Cuando entramos aquí. Antes de nada, me gustaría presentarme para los que no me conocen, para los que no me conocéis. Bueno, yo vengo del mundo financiero, del mundo de la banca. Hace unos cuantos años que decidí reformular mi carrera, reformular mi visión de la vida y empezar un poco a tratar con personas, ¿no? Durante mis años en el mundo financiero y de inversión, había una cosa que no encajaba en mí, ¿no? Que es un espíritu absolutamente competitivo en el peor sentido de la palabra, ¿no? En el más peyorativo, que es el siguiente, es si yo gano, tú pierdes, si tú ganas, yo pierdo, ¿no? Y eso me hacía, pese a que me gustaba mucho lo que hacía y he tenido trabajos y emprendimientos en los que he sido muy feliz, algo estaba vacío, ¿no? Y lo que siempre tenía que me satisfacía mucho era compartir con los compañeros y con los equipos de trabajo que yo he dirigido, ¿no? Y eso fue un poco la primera semilla de una vida que sabía que tenía que estar orientada más a las personas. Más aún cuando a partir del año 2013-2014 decidí empezar a cambiar mi manera de vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay momentos en la vida en el que uno detecta que las cosas no están bien y que algo tiene que cambiar. Y cuando detectas que tienes que cambiar, pues puedes hacer dos cosas. Puedes ignorarlo o puedes escuchar esa llamada que al final va a terminar llegando, ¿no? En mi caso, la llamada era cada vez más fuerte, con los años fue creciendo más. En el año 2016-2017 decidí terminar la carrera financiera, no dedicarme más a ese mundo y empecé a trabajar con las personas, ¿no? Y desde entonces llevo trabajando con las personas. De hecho, este webinar es idea, o esta serie de webinars son idea de Javier, que ahora es un gran amigo, que fue uno de mis primeros clientes, allá por el año 2017, ¿no? Desde entonces he crecido mucho, él ha crecido mucho más que yo, ahora es un gran empresario y bueno, pues gracias a personas como él, con las que hemos ido aprendiendo juntos, pues he podido poner mi granito de arena para ayudar a transformar alguna vida y también, sobre todo, para transformar la mía propia, ¿no? Que es lo más importante en este camino del crecimiento personal, que es una línea en espiral, ¿no? Que nunca va en dirección ascendente, a veces sube, a veces baja y sobre todo que es eterna, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Y el caos es una de las primeras cosas que yo aprendí a detectar. Luego me costó más años empezar a regularlo y bueno, vamos a ver estas claves que son muy importantes para mí. Fruto de todo ello, escribí La Revolución Individual. Algunos ya lo habéis leído, los que no lo hayáis leído, espero que lo podáis hacer algún día y me encantará si nos cruzamos por el camino dedicados. A este webinar, ¿por qué? Porque a mí detectar qué era lo que me hacía entrar en caos me cambió la vida, dejar de estar en caos me cambió la vida mucho más y aprender con mis clientes de diferente índole, tanto en las clases que he dado en la universidad, tanto en los acompañamientos, los coaching que doy uno a uno, tanto con equipos de trabajo, creo que aprender cuáles son las herramientas que uno tiene que tener para no entrar en caos o para cada vez entrar menos veces en caos, es algo que cambia la vida de las personas, ¿no? De hecho, si lo pensamos, los estoicos, que se habla tanto de los estoicos, que tienen una gran influencia budista, porque también el budismo, el zen en hinduismo, casi todas las tradiciones nos hablan de la regulación emocional, ¿no? Del el autocontrol, aunque a mí no me gusta denominarlo autocontrol, sino autorregulación, como clave para tener una vida armoniosa y llena de luz, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo del webinar. Y bueno, para los que estén al final, para los que se queden al final, pues vamos a tener una sorpresa. Voy a sortear una sesión de 90 minutos conmigo a tener en el próximo mes. Y bueno, lo haré a través de la Rueda de la Fortuna, que tengo una aplicación, luego lo veremos. Entonces, nada, al final los que se queden, yo creo que sobre las 7 estaremos acabando como tarde, dependerá del número de preguntas que tengáis, pues sortearemos esa sesión.
Y nada, bueno, vamos al lío. Lo primero, ¿qué es el caos emocional? El caos emocional para mí es la incapacidad de dar respuesta consciente y constructiva a situaciones de la vida, ¿no? Es decir, no somos capaces de enfrentar ciertas cuestiones y entonces entramos en esa espiral de muchas cosas, ¿no? Una espiral que es diferente para cada uno, es un lugar oscuro y del que es difícil salir, ¿no? Ah, ¿Por qué se produce? Para mí, por dos factores clave, por la ausencia, de hecho, de dos factores clave, del autoconocimiento y de la regulación emocional. El autoconocimiento nos sirve, evidentemente, pues para ser conscientes de cuáles son nuestras áreas de mejora y cuáles son nuestras virtudes, ¿no? Para mí me gusta decirlo, ambas cosas es como si te subieran en un carguero, ¿no? En un gran barco, en un transatlántico, en un portaaviones. El primero, el autoconocimiento, la falta de autoconocimiento es que te suben y te suben con los ojos vendados, ¿no? Y te dicen, tienes que llevar a algún puerto el barco. Y tú no tienes ni idea de dónde estás ni de cómo orientarte, ¿no? Y el segundo, la regulación emocional, es que no tienes las herramientas para llevarlo. Es decir, nunca has llevado un barco en tu vida y de repente te dan un barco gigantesco para llevar, ¿no? Y sigues además, si no tienes autoconocimiento, con los ojos cerrados. Son dos cosas que van completamente de la mano. No hay autorregulación sin autoconocimiento. El autoconocimiento nos lleva a la autorregulación, pero son diferenciados por esa parte. Primero conocernos a nosotros mismos y después con ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos, qué son esas herramientas y qué vamos a hacer con ellos. Y lo más importante de todo, que es por qué se detona, ¿no? Y qué hace perder el control. Evidentemente, a todos nos detona algo, salvo que seas un Buda, ¿no? Los que han alcanzado la iluminación quizás no les detone nada. Estoy seguro que hasta los maestros más elevados de las tradiciones budistas pierden el control de vez en cuando, ¿no? Lo que nos diferencia son cuatro cosas. La primera es cuántas situaciones nos hacen entrar en caos emocional, ¿no? Porque, bueno, es fácil que si tienes si tu vida está en riesgo, si la vida de alguien que quieres está en riesgo, si alguien tiene una enfermedad grave, puedas entrar en caos, ¿no? Pero pensad en personas que simplemente entran en caos porque el de al lado hace mal la rotonda al dar la vuelta con el coche, ¿no? O, o porque el jefe tiene un mal día y lo paga con él, ¿no? Entonces, es importante ver cuántas situaciones nos hacen entrar en caos emocional. Después de esas cuantas, cada cuánto tiempo nos hacen caer en caos emocional, porque puede ser que alguna situación en términos generales no nos haga entrar en caos emocional, pero de vez en cuando sí. Entonces la recurrencia también es muy importante. Y la tercera cosa es la intensidad con la que pasa. Una cosa es, ¿no? Por ejemplo, yo juego al pádel, antes jugaba al tenis. Una de las cosas, a mí a veces el caos emocional me entra por una especie de guerra, enemistad con el que está enfrente jugando de mí. Es algo que a mí me sucede cada vez menos. A veces me puede suceder. Lo importante es que me suceda cada vez menos y además que la intensidad sea cada vez menor. Es decir, que yo enseguida lo vea y diga, buf, esto tiene que huir, esto no es, yo estoy aquí jugando, estoy para pasármelo bien, ¿no? Y después viene para mí la cuarta, que es mi favorita, la mejor de todas, que es la capacidad que tenemos para salir de ellas. Para mí eso es la clave fundamental, ¿no? No importa cuánto, cómo y la intensidad, si realmente si tienes una gran capacidad para salir de ello. Porque además la capacidad de salir de ello te hace en el futuro dejar de entrar en caos en alguna situación, ¿no? Am, es muy importante en este sentido hablar de la víctima, ¿no? Empezar a hablar de la mentalidad de la víctima. Cuando entramos en caos emocional somos víctimas. Somos víctimas de nuestras propias emociones. Nuestras emociones están diseñadas por muchas cosas, ¿no? Que viene de algo muy profundo. Pero, por ejemplo, el caso, ¿no? Que el jefe nos grita, ah, la víctima siempre piensa que es algo que va contra él o contra ella, ¿no? En cambio, cuando tú cambias esa mentalidad de víctima, eres capaz de darle la vuelta y ver que no es algo desarrollado contigo, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante que después vamos a ver. ¿Cómo lo evitamos? Esto es la madre del cordero, ¿no? Lo más importante de todo. Ah, trabajando cuando no estamos en caos emocional, ¿no? Para esto sirve hacer coaching.
para esto sirve, ¿no? Es como tú no te pones no haces un refugio para un tsunami cuando estás en el tsunami, ¿no? Porque directamente el tsunami te arrasa, o en un temblor, o en una tormenta, o en un huracán, ¿no? Tienes que trabajar cuando el clima está en calma para que pueda suceder, ¿no? ¿Cómo se hace o qué hay que hacer en esos casos de que está uno en calma? Pues lo primero que hay que hacer es reconocer nuestros propios patrones, ¿no? Al final tenemos un software interno, las emociones son software. El software está explicado por algo que hemos metido ahí en algún momento, lo hemos podido meter en nuestros primeros 5 años de vida, seguramente, ¿no? El 99% de nuestras emociones vienen prácticamente explicadas por lo que vivimos en los 5 primeros años de vida. Puede ser por un trauma que hemos tenido o puede ser simplemente porque es lo que hemos aprendido y es lo que hemos visto, ¿no? Después hay que crear hábitos, ¿no? Los hábitos también transforman a nuestras emociones. Los hábitos conscientes nos ayudan a crear emociones positivas, ¿no? Am, y por último, teniendo un plan de acción, ¿no? Dice el refrán marinero que ningún viento es favorable si no sabes a qué puerto te diriges, ¿no? Entonces, el caos emocional tiene mucho que ver con no saber hacia dónde vamos y no saber qué es lo que queremos, a qué es lo que queremos dar solución, ¿no? Y dar respuesta. Las emociones no son nuestras enemigas, las emociones nos hablan y cuando hay muchas emociones que nos hablan es que hay mucho ruido, ¿no? Y ese ruido hay que aprender, como hacen las máquinas profesionales de la gente del audio, ¿no? De la gente que se dedica a la música y demás, es aprender a separar unas frecuencias de otras y escucharlas separadas, ¿no? No escuchar toda la música junta porque nos podemos volver locos. Bueno, y dicho esto, ¿qué hacemos cuando entramos en caos, no? Ya sabemos que lo ideal es trabajar cuando estamos en paz o cuando estamos en calma para evitar, para prever no entrar en situaciones de caos, ¿no? Esto es el equivalente. Yo como saludable y tengo un estilo de vida sano, practicando deporte moderado, porque no quiero tener enfermedades cardiovasculares. Vale, ahora tenemos la enfermedad cardiovascular, ¿no? Estamos en el estado de caos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues para mí son tres claves. Las claves no son iguales, no son equivalentes. Es decir, van en estado ascendente, de menor nivel de conciencia a mayor nivel de conciencia. Es como si pudiéramos decir un niño, un adolescente y un adulto, ¿no? Evidentemente, puedes ir evolucionando hacia otra y tienes que recordar la primera, ¿no? Porque el entrenamiento mental también requiere esto. ¿Qué pasa? Que la segunda y la tercera son más elevadas. Puede ser que haya personas que sean capaces de hacer la segunda y la tercera, pero lo veo muy difícil, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y estas son las tres claves para mí. Lo vamos a ver con arquetipos, que a mí me sirven mucho los arquetipos, me resultan muy útiles porque nos hacen poner la vida más fácil, ¿no? La primera clave es el piloto, el o la piloto. Ah, ¿Por qué es el piloto? Cuando estamos en caos emocional, estamos borrachos de emociones. Imagínate que estás a punto de subirte en un vuelo, ¿no? Y que ves entrar al piloto que va a conducir, que va a llevar el avión borracho. No te subes a ese avión, ¿verdad? Lo más importante cuando estamos en caos emocional es no tomar decisiones, porque nuestro piloto interior está completamente borracho y las consecuencias son nefastas. Estoy seguro que todas las personas que estamos aquí hemos tomado alguna que otra decisión a lo largo de nuestra vida borracho de emociones. ¿Qué suele pasar con las decisiones que tomamos borrachos? Nos tendemos a arrepentir, nos toca pagar un precio muy caro en el futuro o nos alejan mucho de la calma, ¿no? Entonces, siempre es muy importante cuando entra en ese caos emocional pensar si uno se subiría a ese avión con el piloto borracho, ¿no? Por ejemplo, hablando de mí mismo, otra vez el ejemplo muy sencillo del deporte, ¿no? Siempre hemos visto, ¿no? Grandes deportistas de raqueta que parten una raqueta, ¿no? Cuando pierden los nervios. Eso es dejarte llevar por el caos emocional y llevarlo a una consecuencia que puede parecer baladí, puede parecer simple o puede parecer muy compleja, ¿no? Una actitud que te puede llevar a perder un patrocinador, por ejemplo, ¿no? Porque a tu patrocinador no le gusta que seas el tipo de jugador que va partiendo la raqueta o que va partiendo la pala.
Y eso, el otro día, que estuve en una comida con gente muy interesante, había un guardia civil. Este guardia civil ha tenido varios cargos importantes y ahora está en el retiro dorado, ¿no? Para que los que no seáis españoles, la Guardia Civil es un cuerpo policial español y él se ha dedicado a varias cosas, tráfico humano, tráfico de drogas y ahora está en tráfico rodado, ¿no? Y le preguntaba yo que de todas las veces que había ido en la cárcel, que qué era lo que más le sorprendía, ¿no? De ir a la cárcel, de las cárceles, de ver a las personas en las cárceles. Y me decía, cualquiera de esos podía ser cualquiera de nosotros, con un mal día, ¿no? O sea, el 90% o el 95% de las personas, decía Paco, que eran cualquier persona normal que había tenido un mal día. ¿Y ese mal día qué quiere decir? Que habían tenido un día de caos emocional, ¿no? Ah, por cualquier motivo, ¿no? Porque no llegas a fin de mes, te supera la vida, ah, algo te ha sucedido en casa y no puedes más y cometes alguna estupidez, ¿no? Alguna estupidez. Puedes subirte al coche borracho a atropellar a alguien, puedes darle una paliza a alguien, no sé, ¿no? En función de cada uno. Y yo le decía, pero ¿tú estás seguro que cualquiera? Y me decía, igual que todo el mundo tiene un precio, todo el mundo tiene una línea que cuando cruzas le sale la oscuridad, ¿no? Porque todos tenemos un demonio dentro. Y ese demonio es el que nos quiere llevar a nuestro caos emocional, ¿no? Entonces, siempre va a estar ahí, hay que ponérselo un poquito más difícil. ¿Por qué no hay que tomar esas decisiones? Bueno, pues tres razones que creo que son muy obvias, pero me gusta destacarlas, ¿no? Lo primero es porque nuestra percepción está completamente distorsionada. Como el piloto, estamos borrachos. Tú no puedes tomar decisiones sensatas estando borracho, ¿no? Porque puedes terminar de cualquier forma en cualquier lugar. El cerebro no está actuando en una situación normal, en una situación de relajada, de calma. Está actuando en modo de supervivencia, con lo cual se activan ciertos mecanismos que te pueden hacer tomar unas decisiones acaloradas con consecuencias nefastas. Y la tercera es que los sentimientos son irreales, ¿no? La borrachera de emociones nos puede hacer sentir que estamos que estamos en una situación completamente absurda, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando, el piloto borracho hay que evitar que tome decisiones porque tiene la percepción distorsionada, porque está en modo supervivencia y porque sus sentimientos son irreales, ¿no? Y sobre todo para no llevarle a que nos tome decisiones básicamente de las que nos arrepintamos mañana o pasado mañana. ¿Cómo lo hago? El qué, sin el cómo, no sirve de nada, ¿no? Lo primero es posponer cualquier decisión, ¿no? Hay que tener mucha fuerza interior para saber que en ese momento uno no puede tomar ninguna decisión. Pase lo que pase, sea que lo que sea. De hecho, los ejercicios de venta, las personas que se dedican a la venta muy incisivamente, lo que quieren es que tomes decisiones cuando estás borracho, ¿no? Cerrarte la venta en el momento en el que estás. Piensa en ese vendedor inmobiliario o en ese vendedor de tiempo compartido de multipropiedad. Lo único que quiere es que tomes la decisión. ¿Por qué? Porque si tú te vas a tu casa y duermes, al día siguiente, con la cabeza quieta, no tomas esa decisión, ¿no? Y yo creo que es algo muy común a muchas personas. Lo segundo es poner el foco en retomar la calma. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estamos en esa borrachera de emociones, nuestro objetivo principal sea recuperar el estado de calma, porque somos vulnerables y tenemos que recuperar nuestro control para dejar de ser vulnerables y poder llevar a tomar esas decisiones equivocadas o que alguien se aproveche de nuestro estado de vulnerabilidad, ¿no? Y el tercero es tener un protocolo de huida. Esto se trabaja evidentemente en los momentos en los que uno está en calma, pero es importante que ese protocolo de huida seamos capaces de activarlo, ¿no? Es decir, yo pierdo la cabeza cuando me pasa esto y estoy, ¿no? Discusión de pareja, ¿no? Que es el caso más claro siempre. Estás en una discusión de pareja y la discusión se está calentando y sabes que hay un detonante que a ti te afecta mucho, darte la vuelta, abrir la puerta de la calle, irte a dar un paseo, ver el parque, el sol, la lluvia, tomarte un té, te puede ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque
nuevamente, si en esa borrachera tomas acción, las consecuencias pueden ser difícilmente recuperables, ¿no? Entonces, esas son las tres cuestiones importantes. Posponer decisiones, poner el foco en retomar la calma y tener un protocolo de vida. Y aquí os dejo un breve ejercicio. Ah, un segundo, porque ahora ya no sé si... A ver, perdonadme un instante. Sí, esto está... Vale, os lo digo porque esto va a quedar grabado después, ¿vale? Entonces, para quien quiera verlo, si no queréis anotar, si no queréis anotar o no podéis anotar ahora y después queréis hacer el ejercicio, pues va a haber ejercicios por cada parte. El primero es muy fácil, ¿no? Escribir tres situaciones de tu vida, reciente, pasada, en las que el caos te haya llevado a tomar una decisión de la que te has arrepentido. Estoy seguro que puedes escribir muchas más de tres, ¿no? En mi caso, seguro. Después es anotar, es decir, cada una de esas situaciones, cuál es la emoción o cuáles son las emociones que desataron esa decisión, ¿no? Pues las típicas suelen ser ira, enojo, enfado, gula, ¿no? Pensamos cuando muchas personas que se ponen a dieta o tienen un estilo de vida saludable, al final la gula es lo que te lleva a salir de ahí, la pereza, ¿no? No tener la disciplina, pero hay otras mucho más potentes como pueden ser la ira o el enfado, ¿no? Y buscarle los patrones comunes y los detonantes a todos ellos. Es decir, analizar, simplemente analizar, ok, esto es lo que me sucedió en su día, esta es la emoción que sentí y esto es lo que desató esa emoción. Con eso empezamos a ponerlo en consciente y ponerlo en consciente ya cambia la visión, ¿no? Pero bueno, esto es la primera parte, el piloto, el no tomar decisiones, estaríamos hablando todavía del niño, ¿no? Estamos aquí en modo infantil, por lo menos, vamos a hacer que nuestro caos emocional no tenga consecuencias graves. Ahora vamos a ver la parte de la adolescencia, ¿no? Ya entramos en la pubertad. ¿Qué es la pubertad? Pubertad es ese estado en el que el niño o la niña empieza a tener una visión acerca de cómo le suceden las cosas, ¿no? Es como empieza a tener otro tipo de herramientas, otro tipo de privilegios, por así decirlo, pero que conllevan una serie de responsabilidades, ¿no? Esa responsabilidad en el caos emocional es aceptarlo. ¿Qué pasaría si simplemente observas esa emoción en vez de que la emoción te guíe, ¿no? Ya has conseguido, el niño ya no se deja llevar por el piloto borracho que le lleva a cualquier cosa, ¿no? Tú quieres comer y entonces lloras hasta reventar como un niño pequeño, ya tienes otras herramientas. Y entonces empiezas a aprender a ver que la emoción no eres tú. Tú puedes sentir, pero lo observas. Entonces, al cambiar, dejas de ser el objeto directo y pasas a ser un objeto indirecto, un observador, una observadora ya empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque dejas de tener implicación con la emoción. Es decir, la emoción no eres tú. Lo que tú estás sintiendo es algo que tú estás sintiendo, pero no es algo que tú eres, no es algo que tú estás siendo en ese momento. ¿Y por qué es importante aceptar y con ello observar? Porque resistirnos a nuestras emociones las aumenta, ¿no? Vivimos en una sociedad que cada vez más habla del pensamiento positivo, ¿no? Y del pensamiento mágico. El pensamiento mágico consiste, en muchos casos, en ignorar las emociones que tenemos, ¿no? Piensa en positivo, solo ve el lado bueno de la vida, ¿no? Entonces, estás, eres una víctima de un pensamiento mágico pendejo, ¿no? Que dice un amigo mío. ¿Por qué? Porque la realidad es la que es, ¿no? Para estar en el lugar ideal y en el momento ideal, uno tiene que observar sus emociones, aceptarlas y aprender de ellas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando no te resistes a ellas y las observas, que aprendes que no te definen, ¿no? Tú no eres esa emoción. Y cuando lo aceptas, además le quitas el poder. ¿Por qué? Esto es otra vez como el vendedor que quiere venderte en 10 minutos, ¿no? Ah,
Si tú solo observas que él te quiere vender, ¿no? Y que tú tienes la capacidad de decidir al día siguiente, él pierde poder sobre ti, ¿no? Tú pasas a tener el poder, el control, y ese control te permite aprender y seguir adelante. Nuevamente, aquí traigo un ejercicio, este ya es un poco más elevado como buen adolescente, ¿no? Que es hacer una lista de las principales emociones que sientes. Con ello, pues lo que vamos es a observar, ¿no? En nuestro día a día, cuáles son las emociones que sentimos sin necesidad de estar en caos, ¿no? Pensamos que aquí ya un adolescente ya es capaz de tomar acciones cuando no está en caos para salir de ella. Anotar qué efectos tienen en tu vida a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, pues normalmente se dice, ¿no? El lobo negro, el lobo blanco. El lobo negro es el del corto plazo, ¿no? El que te lleva a ese placer instantáneo que tiene ciertos resultados en el largo plazo, ¿no? Entonces con las emociones sucede lo mismo. Es un poco en nutrición, es el azúcar, ¿no? El azúcar te da un subidón que te mueres en el momento, ¿no? Como prácticamente cualquier sustancia o cualquier droga. Tienes un subidón, ah, lo malo es la consecuencia que tiene en el medio en el largo plazo, ¿no? Tiene consecuencias adictivas y también tiene consecuencias de empeoramiento de alguno de, pues, fisiológico y de otra índole, ¿no? Entonces, anotar si esas emociones nos están llevando en la dirección en la que queremos caminar o nos están llevando en otra dirección, pero siempre observándolas, no ignorándolas, ¿no? Y también entendiendo que no necesariamente las emociones son negativas o positivas, no son buenas o malas, ¿no? Porque la ira, el enfado, en momentos de supervivencia, nos puede salvar la vida o nos puede ayudar a salvar la vida a alguien, ¿no? Lo que no podemos es vivir en ese estado de manera permanente, ¿no? Eso es una cuestión muy importante. El control, la regulación nos sirve para utilizar, emplear las emociones en su justa medida en los momentos adecuados. Hoy en día en esta sociedad de adicción a la tecnología en la que vivimos, ¿no? Los que no sé cuántos años tienen los que estáis por ahí, pero más o menos, si algunos sois español y os acordáis los años 90, eh, quizá los 80 también, eh, había una gran adicción a la heroína, ¿no? Cuando yo recuerdo que era niño, recuerdo con horror la gente inyectándose heroína por las calles de Madrid en prácticamente cualquier esquina y cualquier plaza, ¿no? Y hoy en día vivimos una adicción a la tecnología similar, de la que nadie está hablando porque todos somos adictos, ¿no? Am, y aparte somos adictos no funcionales, ¿no? Porque el otro día cuando he estado con un señor que lleva un hotel y una fundación y me dijo, mi iPhone me ha dicho que paso 16 horas al día conectado, ¿no? Entonces, claro, vivimos en una adicción que lo que hace es liberar dopamina, ¿no? Y la dopamina, pues tiene su placer en el corto plazo, ¿no? Por eso miras el móvil, por eso miras el celular y se te olvida para qué lo estabas mirando, ¿no? De repente hay una notificación y oyes la notificación y te da como un, un poquito de placer, ¿no? Una microdosis de placer. ¿Qué pasa? Que en el medio plazo, pues tiene efectos en el sueño, tiene efectos en la interacción social. El otro día leí un estudio que la actividad cerebral puede reducirse hasta un 85% cuando hacemos scroll down en redes sociales, especialmente en TikTok. Entonces, bueno, es importante, ¿no? Saber que hay ciertas emociones que nos llevan hacia un lado y ciertas emociones que nos llevan a otro. Y por último, para cerrar el ejercicio, pues escribir cómo crees que puedes detectarlas cuando suceden, ¿no? Es decir, cuando esas emociones se convierten en caóticas, cuando esas emociones te arrastran hacia estados en los que no desearías estar o en los que eres incapaz de dominarte, ¿cómo crees que puedes detectarlo antes de que suceda, ¿no? El ejemplo sería el sismógrafo, ¿no? El que te predice unos segundos o unos minutos antes que va a haber un terremoto, o la meteorología que te dice, oye, mañana va a haber una tormenta tropical, métete en el refugio, ¿no? Buscar esos indicadores en nosotros mismos que nos hacen darnos cuenta de qué es lo que estamos viviendo internamente, ¿no? Bueno.
Y ya hemos superado la adolescencia, ya vamos camino de la universidad o ya entramos en el mercado laboral y viene el adulto, pero es un adulto un poco especial. Son los magos, magos, brujos, como lo queramos llamar, ¿no? ¿Qué tiene un mago, un brujo, una maga o una bruja de particular? Que son capaces de transformar las cosas, ¿no? Eso es la magia, eso es la verdadera magia. La alquimia. Crear alquimia o hacer transformaciones alquímicas siempre ha sido considerado la magia, ¿no? ¿Y cuál es la magia? Usar el caos emocional para crecer. Todas las personas grandes triunfadoras que he conocido en mi vida, que por fortuna han sido unas cuantas, en el plano profesional, en el plano empresarial, en el plano intelectual, todas o casi todas tienden a decirte algo. Cuanto más grande eres, más grandes son tus problemas, ¿no? Imagínate, claro. No es lo mismo un problema de llevar una familia de un niño que llevar una familia de 7 niños en los que uno tiene una discapacidad intelectual. No es lo mismo llevar una tienda de ropa que llevar Zara, ¿no? Que tienes miles de tiendas en todo el mundo. Los problemas y el estrés evidentemente se multiplican. Cuanto más magos somos, cuanto más adultos de nuestras emociones somos, mayores son los retos que se nos van a presentar. Los retos no van a ser cada vez más pequeños, pero ser el mago es tener la capacidad de hacer magia con ello, de transformarlo, ¿no? ¿Qué pasaría si tuvieras el poder de transformar la realidad? Porque como dicen los americanos, shit happens, ¿no? A todos nos pasan un montón de mierdas a lo largo de la vida. ¿Cómo reaccionamos con ellas? ah, Cuando nos suceden es lo que cambia, ¿no? Y realmente a todo el mundo le pasan más o menos cosas. Tendemos a pensar, ¿no? Es fácil pensar. Siempre yo lo veo con un montón de pacientes, con un montón de clientes míos que siempre dicen, es que fulanito, es que Pepita, es que pues lo han tenido más fácil porque están en una ciudad más grande, porque no tenían este trauma familiar, porque no tenían... Siempre nos fijamos en eso, ¿no? Siempre miramos al que está mejor que nosotros, al que aparentemente lo ha tenido más fácil, ¿no? Eh, lo primero es que no estamos en los zapatos de nadie, ¿no? No podemos saber lo que ha vivido cada uno. Y luego que cada uno tiene una guerra interna, ¿no? Una batalla interna que es la que tiene que vivir. Entonces, dejar de ser víctima, ¿no? Que el mago también lo que hace es dejar de ser una víctima, es empezar poquito a poco a decir, ok, esto que me está pasando, joder, ¿por qué me está pasando? Y después de preguntarse por qué me está pasando, es empezar a preguntarse para qué me está pasando, ¿no? Porque a lo mejor, oye, no sé si tiene un porqué, pero si tiene un para qué, si consigo darle un para qué, pues me viene muy bien, ¿no? Esto, hay personas que tienen una capacidad asombrosa de transformar las crisis en oportunidades, ¿no? Y esos son magos, eso es el mago. Entonces, fíjate que si eres una persona que has conseguido regular tus emociones y te conoces bien y entras en caos emocional, ese caos emocional puede convertirse en un gran maestro que te haga tener un clic y ascender de nivel en otra cuestión que tienes que aprender sobre ti mismo, ¿no? Y que te permita ver la realidad, porque este camino, como hemos dicho al principio, no se acaba nunca. La víctima. Ser el mago es dejar de ser la víctima, porque la víctima lo que hace es culpar a los demás, o a la mala suerte, o a las otras vidas, ¿no? Yo he tenido clientes que me han dicho, no, es que atraigo a cierto tipo de personas porque en otra vida fui tal y me pasó tal. Digo, mira, yo no sé si hay otras vidas o no, no voy a discutir eso. Lo que sí sé es que algo en esta vida de lo que has hecho tendrá que ver con algo en esta vida de lo que te ha pasado, ¿no? Evidentemente, como dicen en el judaísmo, nadie somos 100% víctimas ni 100% verdugos, pero sí que es cierto que tenemos mucha responsabilidad, que no culpa, en lo que nos sucede. Si nosotros nos quitamos esa responsabilidad y se la entregamos a alguien más, es que la situación económica, es que mi pareja me hizo hacer, es que mis padres, pues evidentemente perdemos, volvemos a ser el niño y dejamos de tener que ser responsables de eso y hacemos responsables a alguien más. La culpa es de alguien más, la culpa es de Trump, está de moda, ¿eh? Que la culpa sea de Trump de todo.
y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si no tenemos responsabilidad, no tenemos que ponerle solución. Claro, si no tenemos que ponerle solución, no podemos convertir una crisis en una oportunidad, ¿no? Que es el verdadero mago. Ah, y lo más importante de todo es que la víctima vive a merced de su ego. El ego nos han enseñado que es ser arrogante, pero en realidad el ego, etimológicamente, en la Cábala lo llaman el Satán. Lo que se conoce en cualquier religión monoteísta como el diablo, quiere decir el adversario. El adversario es esa parte de nosotros que está llena de sombra, ¿no? Y nuestra sombra no es mala. Nuestra sombra es una parte de nosotros mismos. Es una parte de nosotros mismos que si nos domina, nos lleva a lugares muy oscuros. Y si somos capaces de observarla, abrazarla y transformarla nuevamente como vagos, nos lleva a grandes lugares, ¿no? Porque el ego tiene muchas cosas que decirnos. El ego para cada persona se puede manifestar de una forma muy diferente y es muy difícil en muchos casos darte cuenta que estás actuando desde el ego, ¿no? Esto es la cosa más difícil de adquirir, pero por lo menos ser consciente que ese estado emocional está siendo detonado por el ego, ya solo con observarlo ya cambia mucho. De hecho, bueno, por si alguien tiene interés, hay un libro que a mí me cambió la vida, que se llama Satán, una autobiografía de nuestro mayor enemigo, el ego, que es de un rabino judío. Y ese libro es una maravilla para aprender a detectar nuestro propio ego, que ni siquiera éramos conscientes que estábamos actuando de esa manera, ¿no? Luego, si queréis, os lo escribo después. Am, y por último, los magos hacen magia. Había un mago en España, para los que no lo conozcáis, que se llamaba Juan Tamariz, que decía magia potagia, ¿no? Era como su hechizo. Y la magia potagia es el ejercicio del mago con el control emocional, ¿no? Para salir del caos y para crecer y aportar luz, ¿no? Y es un ejercicio en 5 pasos maravilloso. Primero, se nos presenta un obstáculo, cualquiera. El del coche que nos da un golpe, que se nos adelanta, el jefe que nos grita. En segundo lugar, reconozco que eso es una prueba, es decir, una oportunidad de transformar una crisis en algo bueno para nosotros. Por tercero, soy consciente que mi reacción es el enemigo y no el obstáculo. Es decir, el jefe, el coche que nos da o lo que sea que nos pase, no es nuestro adversario. Nuestro adversario es nuestra propia reacción. En el cuarto lugar, cambiamos nuestro punto de vista. ¿Y qué pasa cuando cambiamos nuestro punto de vista? Dejamos de ser la víctima, pasamos a ser responsables y magia, potagia, tomamos acción consciente. Y la acción es lo que transforma. La teoría no transforma a nadie. Al igual que en emprendimiento, para que tú puedas tener un proyecto que funcione, tienes que lanzarlo y equivocarte. Lanzarlo y equivocarte. Si te pasas la vida esperando a tener el proyecto perfecto, nunca, nunca, nunca vas a tener una empresa de éxito. Pues esto es exactamente lo mismo. Tienes que equivocarte y aprender. Ver el obstáculo, darte cuenta que es la prueba, ser consciente de que tu reacción es lo que está fallando y cuando cambias tu punto de vista, accionar. Al principio accionarás de una manera y cuando vayas adquiriendo cierto grado de conciencia, pues irás adquiriendo otro, otras acciones quizás más acertadas. Pero ya solo eso es crear magia. ¿Y qué pasa? Que además, cuando nosotros dejamos de ser la víctima y pasamos a ser responsables, podemos hacer una cosa que es todavía mucho más elevada, que es ayudar a los demás. Imagínate que alguien te viene y te grita. La víctima cree que es contra él, ¿no? Contra él o contra ella. Si eres capaz de entender que lo que te está haciendo la otra persona, lo primero, no te lo está haciendo a ti, sino que lo está haciendo a ella misma. Y después eres capaz de empatizar con lo que hace, puedes ayudarle a esa persona y con eso revelar un poquito de luz, ¿no? Ayudar a esa persona, que también el caos emocional tiene mucho que ver con el ensimismamiento, ¿no? En una sociedad profundamente individualista, la soledad no deseada, el estar muy ocupados en nosotros mismos en vez de en los demás, nos hace también caer en caos emocional.
Está completamente demostrado que los lugares que viven más en comunidad y que comparten más tienen más reguladas las emociones, ¿no? Porque la convivencia nos ayuda a regular emociones. De hecho, es muy difícil el crecimiento personal uno solo, ¿no? Tiene una parte que es uno solo, pero tiene una parte muy importante que es en equipo. Bueno, resumen, para ir terminando, muy fácilmente. Tenemos un niño, un adolescente y un adulto, un maestro. Al niño lo que no podemos dejarle es tomar decisiones, ¿no? El borracho no puede pilotar nuestro avión. Evitar tomar cualquier tipo de decisión de la que nos arrepintamos, tener un plan de huida para salir bien diseñado cuando no estamos en caos emocional, ah, y centrarnos, poner el foco en recuperarnos, es decir, en salir de ese caos para después ya trabajar en no entrar en el siguiente caos. Pero en ese momento, situación de emergencia y la emergencia es salir del caos, no tomar ninguna otra decisión. Después ya somos adolescentes, ¿no? Estamos en la pubertad y en la pubertad aprendemos que tenemos otras herramientas y que esas herramientas vienen involucradas con un poquito de responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad lo que nos hace es decir, ok, vale, tengo que aceptar lo que me pasa, empiezo a observarlo, ¿no? Y es, oye, y la emoción que estoy sintiendo en este momento no es lo que soy, ¿no? Si estoy lleno de ira, no soy ira. Si estoy lleno de celos, no soy los celos, ¿no? Esos celos o esa ira me están diciendo algo. Hay algo que tengo que revisar, hay algo que tengo que ver. Y por tercer lugar, la clave más elevada es hacer magia, ¿no? Es entender esa situación, ese caos, como una oportunidad para traer luz desde la oscuridad y cambiar completamente la acción en la que cómo respondemos, o sea, es pasar de accionar en vez de reaccionar a las acciones que nos vuelven loco, ¿no? Entonces, bueno, esas tres cosas son fundamentales. Cada uno en su grado, en su nivel, podrá resolverla como pueda. Las tres son compatibles con sí mismas y evidentemente, aunque tú tengas a veces ocasiones en la que puedas transformar la realidad, ¿no? Porque estás en caos emocional y esta vez has conseguido salir adelante y tomar una acción que revela luz, hay veces que pierdes el control por otra cuestión y tienes que actuar evitando que el piloto tome la decisión, que el piloto se suba al avión y simplemente tienes que salir, ¿no? Porque como hemos dicho al principio, pues depende depende de la situación, depende de la intensidad, depende de lo que lo detone y hay muchísimos factores, ¿no? Pero siempre es importante. Evidentemente, van en orden ascendente y el primero es el más importante, porque si no sucede el primero, tenemos esas decisiones que nos llevan a lo que decía Paco en la comida, ¿no? Que hay que hay que pensar que el 90-95% de las personas que están en una cárcel tuvieron un caos emocional, tuvieron un mal día, ¿no? Entonces, lo más importante de todo, para no entrar en caos emocional o entrar cada vez menos, sin duda, trabajar cuando no estás en caos emocional. Esto es lo más importante, porque trabajar cuando no estás en caos emocional es lo que te hace no tenerlo. Poner solución en estado de calma a posibles situaciones adversas nos ayuda un montón. Si no trabajamos en nosotros mismos, si no trabajamos en el precontrol de ese caos emocional mediante el autoconocimiento y la autorregulación, tendremos más situaciones en las que entremos en caos, entraremos de forma más virulenta en el caos y tomaremos peores decisiones. Nos será más difícil salir y más fácil tomar decisiones absurdas o de las que nos arrepintamos en ese momento, ¿no? Entonces, yo quería daros las gracias, os tengo silenciados a todos. Ahora va a haber momento de preguntas y bueno, quiero daros las gracias porque a algunas personas no os conozco. Sois exactamente un 10% de las personas que se habían inscrito en el webinar. Yo sé que son horarios muy difíciles en Latinoamérica. Esto va a quedar grabado para todas esas personas que no han podido acudir, pero los que estáis aquí, pues os voy a dar. Después vamos a hacer la sorpresa del regalo de la sesión de 90 minutos que vamos a hacer en un sorteo, pero a mí me gustaría abrir los micros y si podéis también las cámaras por si alguien quiere decir algo, si quiere preguntar algo o si queréis que comentemos cualquier cosa. Muchísimas gracias.
Ahora os he dado permiso para abrir el audio, pero tenéis que, si alguien quiere hablar, tiene que solicitarlo. Y bueno, como siempre, afortunadamente, mucha gente de un montón de países, por cierto, creo que tenemos gente de México, de Cuba, de Puerto Rico, no sé si de Argentina también, Panamá. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Josué, te veo mover la cabeza, pero no te oigo. No sé si estabas intentando hablar. De hecho, hay dos Josué, no sé si eres tú dos veces. Ah, Ah, era yo, ya no soy yo. Buenos y poderosos días, Luis. Información interesantísima, eres un crack, gracias. Buenos días a todos también. Oye, pregunta, algunas ocasiones, y no sé qué tenga que ver con la regulación emocional, pero puedes estar haciendo nada y de repente hay una serie de pensamientos tan pendejos que te atacan. O sea, pero cuando digo, y lo digo con un respeto, pero con mucha seriedad. Y cuando me refiero a un pensamiento muy pendejo, es que puede estar alguien frente a mí y decir, ¿qué pasaría si le pego? Así, pa, en la cabeza. En México le decimos un coco. ¿Qué pasa si le doy un coco? Pa. Y esa situación a mí me saca mucho de onda. O sea, es como, ¿qué tiene que ver si la regulación emocional está... Claro que sabemos que afecta el cerebro, pero porque me puedes dar un norte sí, bueno, muchas gracias por tus palabras, Josué. Eres de México, ¿no? ¿De qué parte de México? del centro, exactamente, capital. 5 años he vivido yo en la Ciudad de México, por cierto. Oh, buenísimo. Has dicho cuando no estamos haciendo nada. Nunca estamos no haciendo nada, ¿no? Si lo piensas, Ajá, cuando te vas a dormir, eh, te acuerdes o no, tú sueñas un montón de cosas y tú tienes de un acuerdo. montón de aplicaciones abiertas en tu computadora, funcionando 24 horas al día, ¿no? El trabajo en nuestra autorregulación, en nuestro autoconocimiento, nos lleva también, por supuesto, a lo que hace ese subconsciente. O sea, el subconsciente también nos está hablando. Cuando, Ok, cuando ok, entramos en caos emocional, es gran parte abrirle la compuerta a un montón de emociones que están en el subconsciente, ¿no? Por eso, de muchas acuerdo. veces en los juicios, dicen es un atenuante porque perdió el control, ¿no? No estaba en sus cabales. Y ese no estar en sus cabales, en muchos casos, es porque tú no tienes control emocional. Entonces, como no te has tratado traumas, como no has mirado hacia adentro para ver qué es lo que te pasa, eso va aumentando y cada vez más, ¿no? Entonces, lo que hoy es un pensamiento que muchos también, por nuestra educación, por nuestros valores, por lo que nos han inculcado y por el civismo, no ejecutamos, pero pues como lo que decía Paco, ¿no? Un día, pues hasta que cruzas ciertas líneas rojas, ¿no? Todos tenemos, a mí me gusta denominar lo que tenemos líneas amarillas, naranjas y rojas, ¿no? Las Ok. malas, las malas son las naranjas, porque con las rojas te vas, ¿no? Pero las naranjas las aguantas. Y entonces dices, "Uf, ha hecho esto, pero... Y entonces después hay otra línea naranja, ¿no? ¿Y cuántas líneas naranjas forman una roja? Pues depende de cada persona, ¿no? ¿Qué pasa? Que ah, cuando tú te autorregulas, entiendes que esa emoción la puedes observar y la puedes transformar, ¿no? Eso es el mago, precisamente. Y yo creo que el mago tiene un subconsciente muy trabajado también. Ok. Buenísimo, crack. Gracias. Gracias a ti. Mm. ¿Alguien más? Casi todo mujeres, salvo tú, Josué, si no me equivoco. Vale. Ah, espera, que hay comentarios aquí en el chat. Muchas gracias a vosotros. Si no queréis, a ustedes, si no queréis preguntar nada más. Carmen, no sé si me has podido mandar la lista.
Pues vamos a proceder al sorteo. Nada, deciros también que va a quedar grabado si lo queréis volver a ver o queréis tomar algún apunte. Ah, vale. Bueno, hay personas que no sé quiénes son, ¿no? O sea, si a alguien le toca, por ejemplo, guapa rubia, pues si le toca que después se haga ver. Os voy a compartir la pantalla. Bueno, estos son los nombres de los participantes. Y Amparo. Muy bien, Amparo ha ganado la sesión, pero voy a volver a girar la rueda porque Amparo es mi tía y no quiero que nadie me acuse de, de- de manipular la rueda. Voy a girarla otra vez. Si sale Amparo ya, es otra cosa. Marta D. Marta D, no sé quién es, así que por favor que me escriba por correo o que me escriba por Instagram. No sé cómo habrá llegado al webinar y nos ponemos de acuerdo para hacer la sesión. Y nada, me alegro de la puntualidad que habéis tenido todos, que nos permite cerrar exactamente a las 7. Quería hacer una hora. Y bueno, también deciros que ha sido el primero, habrá otros. Tengo idea de hacer un webinar una vez al mes. Y también, si alguien quiere hablar conmigo, quiere más información sobre lo que hago, las sesiones uno a uno o con empresas, pues estaré, por supuesto, muy feliz de atenderle y estoy siempre a vuestra disposición para lo que queráis en cualquiera de los medios digitales. Muchísimas gracias. Buen día, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Chao, chao.